Dicen que el capo de capos se construyó una cárcel para él mismo meterse preso porque él no quería ir a una cárcel pública del gobierno. Así que hoy, acompañado de mi novia, vamos a ir a explorar la cárcel lujosa que tuvo Pablo Escobar. Dicen que pasaron muchísimas cosas, pudieron haber sucedido asesinatos, pudieron haber sucedido secuestros. En esa cárcel se dice que también mató a 2 de sus miembros más importantes del cartel de Medellín. Así que hoy vamos a ir a que nos cuenten toda la historia. Nos espera una muy buena aventura. ¿Qué expectativas tienes? Expectativas muy buenas. Obviamente estos temas yo no sé mucho, entonces hay que ir a aprender, a conocer, pues aparte de eso acompañarte. Listo, entonces nos vamos que hasta nos cogió la tarde ya. Con mi presentación y mi sometimiento a la justicia, deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia, a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. En este momento ya nos encontramos aquí en lo que viene siendo la antigua cárcel lujosa de Pablo Escobar, la Catedral. Aquí en esta cárcel Pablo decidió mandarla a construir para poder él hacer literalmente lo que él quería dentro de ella, de que nadie lo molestara, de que nadie le dijera nada, de estar lejos de la civilización como tal. Desde acá se puede ver un mirador espectacular de todo Antioquia, así que por eso me imagino que él escogió este punto para crear su propia cárcel. Acá en esta cárcel también fue donde Pablo Escobar se tomó esa foto, esa famosa foto donde le mostraron a Estados Unidos que ya lo tenían preso, en donde se ve él en las rejas con el pestillo por fuera, como para retar a los Estados Unidos y decirles de que aún estando preso él podía hacer lo que quisiera literalmente. Aquí le hicieron literalmente la entrada a la parroquia, porque hoy en día la cárcel, la catedral, pertenece a un padre, a un cura. Entonces por acá podemos ver la parte principal y ya el resto de la cárcel viene siendo por la parte de allá atrás, o sea, se entra por aquí y se sale por atrás y ya por allá muestran todo y hacen el tour. Otra cosa que me pareció muy curiosa es que al lado de acá podemos ver que en la partecita de abajo hay como muchas casitas. Lo que pienso yo es que esto hoy en día es una fundación y que antes esto hacía parte de la cárcel La Catedral. Podemos observarlo porque eso de allá viene siendo una garita, entonces por eso yo pienso que eso también hacía parte de la cárcel, pero hoy en día está adaptada para una fundación o algo así. Acá por fuera de la cárcel La Catedral hicieron un parquecito donde todos los ciclistas vienen y descansan porque la subida para acá es súper heavy. Acá está la niña y acá podemos encontrar lo que es como eso es como para darle honor a los ciclistas que fueron capaces de subir hasta por acá. También por acá hicieron un cosito para tomar agua y literalmente funciona. Uno abre la llave y sale agua de ahí. Ya miren. Uy, qué preseo. Ya estamos próximos a hacer el tour y vamos a mostrarles todo lo que anteriormente esto fue la cárcel lujosa que fabricó Pablo Escobar para poder vivir literalmente aquí. Justamente nos dijeron que teníamos que bajar un poquito más, que abajo era la cárcel, entonces nosotros dijimos, ¿cómo así? No sé qué, bajamos y ahora sí nos encontramos la cárcel. O sea, lo que yo les estaba grabando allá arriba era esto, o sea, esta sí es la verdadera cárcel y allá arriba es solamente la parroquia donde vive el padre, porque el padre es el encargado de todo este lugar por acá. Esto viene siendo ya un lugar del gobierno, esto es un lugar libre, cualquier persona puede venir y visitarlo. Lo que sí se tiene que pagar es el tour que ya vamos a pagar, donde nos van a mostrar todo. Bueno, vamos con lo importante y con lo que ustedes de verdad quieren ver. ¿Estás emocionada? Sí, amor. Listo, vamos a conocer lo que fue la historia de Pablo Escobar aquí en la cárcel La Catedral de Envigado. Una cosa que me asombra mucho y son unos detallitos que la mayoría de los muros de esta cárcel son así como en cerámica. Todos los detallitos que tiene esta cárcel es como en cerámica. Todo, absolutamente todo tiene baldosas brillantes en las paredes. Lo que pasó con la catedral es algo diferente a otras propiedades de Pablo. De la catedral no queda mucha estructura de hoy por muchos factores, por muchos diferentes robos que hubo a lo largo de los años. Primeramente por el que pasó aquí en el 92 cuando Pablo escapó por parte del gobierno. Mucha gente incluso hoy sigue pensando que esta prisión esto fue pagado por Pablo Escobar o por el cártel de Medellín, ¿cierto? Que los pagaron para ingresar aquí. Eso en parte no fue así. Lo único que hizo el hombre fue elegir dónde quería que fuera la prisión, después de indicaciones de cómo quería que fuera, las medidas, el tamaño, y después le metió los lujos. Pero la construcción de la prisión como tal, parte eso fue pagado por el Estado colombiano y por el presidente Gaviria. El presidente Gaviria siempre se lavó las manos diciendo que no sabía nada, lo sabía todo. Se queda callado por el dinero que le da Pablo y porque el tener a Pablo Escobar en una prisión le servía al gobierno como fachada, porque Gaviria fue el primer presidente, él logra meter en una prisión a Pablo Escobar, a pesar que el man se veía que seguía delinquiendo, que aquí mataban personas, eso al man no le importaba. Mientras Pablo le daba su plata mensual y le ayudaran con el gobierno gringo,
domingo, el man estaba contento. Ya tuvo que pasar muchas situaciones para que posteriormente el gobierno se le saliera esta situación de las manos, para después poder ordenar que tomaran la cárcel, la catedral. Esta estructura fue remodelada, en lo que en el tiempo de Pablo antes funcionaba como el telescopio. Lo que le había comprado un telescopio, le había comprado el cuarto telescopio más potente que había en Latinoamérica hasta ese punto. Pablo le seleccionó esta montaña para su prisión por muchas razones, tres principales. Número uno, por accidente de vista. Segundo, por las conexiones que tiene esta montaña. Conecta con Sabaneta, conecta con Caldas, conecta con el Retiro, etc. La construcción de la catedral se dividió en dos partes, en la parte legal a la parte ilegal. La construcción completa de la prisión demoró entre unos 10 a 11 meses más o menos. La parte legal fue hecha por los obreros normales. Después Pablo llamó a sus propios obreros que hicieron Nápoles, que hicieron el edificio Mónaco. Eso fue una fachada. Fue porque cuando la policía llegaron para acá, nunca esperaron encontrar eso. Además, porque no sacaron mucha información de los otros obreros, porque gran parte de los obreros que hicieron la nueva prisión, a la mayoría los mandaron a matar. Casi ninguna persona sospechó de las cosas ilegales que había aquí en la catedral. En los tiempos de Pablo, esto era conocido como la casa de las muñecas, literalmente donde Pablo se armaba las orgipiñatas, donde traía a todas las mujeres con las que tenía relaciones, y acá era donde disfrutaban. Acá tenía un tubo de pool dance donde bajaban de la garita de arriba. Eso literalmente aquí Pablito hacía de todo. Acá tenía sus cosas, como les cuenta el guía. Esta estructura contaba con 3 pisos. Estamos en el primer piso. En el segundo piso, en el tiempo Pablo, las mujeres se deslizaban, hacían show con un tubo de striptease del segundo al primer piso. Y en el tercero tenía el telescopio para vigilar toda la ciudad. Cuando terminan su respectivo show, cada una comienza a hacer fila para entrar a la habitación de Pablo. Una foto muy conocida aquí de la catedral, de la cocina que Pablo tenía en su habitación, del bar privado que tenía en su habitación. Listo, una belleza de bar, sí, claro. Exacto. Lo más importante que se puede ver en esta foto es el pilar que está en la parte de aquí arriba. La policía no los busca, denúncielos. Pablo con algunos de los hombres con los que había entrado. Eso lo hizo en forma de burla hacia el gobierno. Todos los presidentes en el tiempo de Pablo fueron correctos y el único corrupto fue Gaviria, listo, vaya bien. Pero eso no fue así. Todos los presidentes en el tiempo de Pablo fueron amigos o parceros del cartel de Medellín. ¿Cuál es la diferencia entre César Gaviria con muchos otros presidentes? Ese man se movía al árbol que más sombra le diera. ¿No les parece raro que cuando murió Pablo, el día 2 de diciembre del 93, la gente en Colombia dijo, listo, somos libres del narcotráfico? Pero de diciembre del 93 a enero del 94, ¿quiénes se volvieron los nuevos dueños de Colombia? La gente del cartel de Cali. El man comenzó a ayudar a los sobrefuelos. Son los problemas que tuvo Gaviria. Lo que pasaba con la catedral es que todo era una fachada. Si ustedes son policías, ustedes van caminando por aquí, ustedes ven la entrada a la catedral, ¿ustedes qué pensarían que es esto? Una finca. Claro. Y lo mismo pasa aquí con los cuartos. Los cuartos que estamos en la parte aquí eran las celdas de los hombres de Pablo. Así era como se iban los cuartos de manera externa. Así era como se iban estos cuartos cuando los hombres de Pablo están aquí adentro. Abrían la ventana y se asoman aquí en los barrotes. Cuando la policía pasando, este man está preso. Listo, la policía se iba. A los 5 minutos de que la policía se iba, ese hombre abría la reja y rondaba por toda la prisión. Este era el tarro que tenían lleno con ácido. Acá era donde arrojaban a las personas que ya estaban muertas para que se desintegraran. ¡Qué miedo! Y la verdad es que aquí sí se siente una energía súper pesada. Yo me imagino ahí a cuántas personas pudieron haber arrojado, cuántas personas hasta vivas las pudieron haber tirado ahí. Tenemos que recordar una gran diferencia. Es algo muy diferente cuando ustedes queman un cadáver con soplete, así lo hacen con ácido. Si ustedes queman un cadáver con soplete, termina en cenizas. Si lo hacen con ácido, termina combatido, todo eso revuelto. Venía a la fiscalía y sacaron unos huesos de ese tamaño. El ácido que utilizaron en el tiempo se conocía como el ácido sulfúrico PK. Es un ácido supremamente fuerte. Una persona que mide 1,85 m, que pese 72 kilos más o menos, con esa clase de ácido en 58, 60 minutos, 65 minutos, capaz de disolver las 3 capas de la piel. Y en 5 horas capaz de disolver partes de huesos. Que fue lo que complicado para determinar quiénes eran esas personas. Porque dejaron un pedazo de hueso y eso había un poco de gente. Sacaron un pedazo de hueso de este tamaño. La mitad la fémur de una mujer, la otra mitad del brazo de un hombre. Que metían ahí también viejas y todo. Aquí todo, eso era como un sancocho, eso era uno después de otro. Nunca se supo un número claro de la gente que mataron aquí en toda la catedral. Lo que más o menos sí se ha aclarado, se dijo que en el año y en el mes que Pablo vivió aquí se mató más de 600 personas dentro de la catedral y externo a la catedral. O sea, ese número puede decir, mataron 200 aquí, 400 afuera, o 200 afuera y 400 aquí. Eso es lo que nunca se acabó de aclarar. Él era supremamente católico. Hermirda Gaviria, la mamá de Pablo, siempre enseñó a Pablo a respetar a dos cosas: a los animales y a las figuras religiosas. Por ejemplo, Pablo mandó a hacer una casa en la mitad de la selva. A él no le importa, esa casa no tenía ni una cocina, ni un comedor, ni nada de eso. La condición que siempre ponía es que tenía que haber un altar. Algo muy común, por ejemplo, uno puede buscar aquí niño atocha en Google, listo. No hay niño atocha en Google, listo, normal. Es la figura, listo. Pero si uno sigue moviendo. Pablo Escobar, sí. Exacto. Él mantenía cuadros, figuras, algo de sus propiedades, no solamente aquí. Hasta el año 2011 mi jefe vino para acá, listo, rompieron un pedazo, una bandeja original. Ahí se encontraron entre unos 2 a 3 cadáveres más o menos. Que era lo complicado, algunos estaban por partes. Nunca se supo claro qué era eso. Según Roberto Escobar, el hermano Pablo, él dijo que aquí era donde se metían a torturar personas. Según Popeye decía que no, que aquí era donde se metían, los amarraban desnudos hasta que se murieran por hipotermia. Al fin y al cabo, según lo que los dos nos dijeron, eso funciona como un cuarto de torturas. Fue como una especie de sótano, por ahí unos 5 metros hacia la parte de abajo. Y tenía una bandeja metálica que con las esquinas tenía icopor, para que el olor no se pueda filtrar cuando un cuerpo ya se está pudriendo y para que los gritos no se puedan filtrar en el resto del terreno.
¿Cuál fue la gente más importante que Pablo llegó a matar? Fueron a ellos. Los que están en la foto aquí fueron Fernando Galeano y Gerardo Moncada. Don Berna, el conductor de Galeano, una persona muy conocida aquí en Medellín, lastimosamente. Cuando Pablo se internó aquí en la catedral, él hizo lo que se conoció en ese tiempo como el trato sometimiento a la justicia. ¿Qué era ese trato? Consistía en entregarse de manera pacífica, él y un puñado de hombres, a cambio de tener beneficios con el gobierno, reducciones de condena, lujos. Cuando Pablo vivía aquí en la catedral, al solamente le quedaba una ruta cocaína que le traía una buena fuente monetaria. Esa ruta se va del Pacífico a Tijuana, en México, con 12.000 kilos de cocaína, o sea, con 12 toneladas. Cuando Pablo ingresó aquí a la catedral, le cedió esa ruta a los Galeano. ¿Y quiénes eran los Galeano? Eran narcotraficantes de Itagüí, dueños de la pandilla Los Priscos. Durante 11 meses, los Galeano le habían traído su plata, como habían acordado. Durante 11 meses la trajeron, al 12º, al penúltimo mes, no habían traído ni un solo peso. ¿Cómo se justificaron? No, patrón, pilla que la policía nos derribó la veneta. Pero Pablo tenía muchos infiltrados entre la gente de Cali, que le dijeron que los Galeano están en reunión con los Orejuela, la gente del cartel de Cali. Cuando Pablo se enteró que lo habían robado, él mandó un creo que decían El Arete, junto con el que decían Tití. Estuvieron 5 horas rompiendo una casa completa. En la parte de abajo del piso encontraron el dinero. Eran $23.700.000. Cuando encontraron la plata, Pablo la mandó a traer para acá. Al día siguiente los Galeanos trajeron para acá y aquí los mataron. Hay muchas versiones de la muerte de esa gente. Por ejemplo, ¿cuál es la versión más conocida aquí en Colombia que pasa en las series? Que supuestamente se los comieron. Es la versión más conocida que ocurre la muerte de los Galeano. ¿Y por qué esa versión es tan conocida? Porque esa fue la versión que contó Don Berna, el que era el conductor de Galeano. Eso es algo medianamente parecido a lo que Don Berna contó. Berna dijo que sí, que eso se habían comido. Pero lo que en la vida real contó fue, dijo que ninguna persona de Cartagena se habían comido esa carne. Se lo comieron los policías. La segunda versión otra muy conocida fue la que contó Roberto Escobar, el hermano Pablo. Dijeron que no se los habían comido, que solamente se habían picado y se habían tirado un ácido. Pero el 6 de julio al 18 de julio comenzó la masacre de toda la familia. En solamente 12 días, cuando Pablo mandó matar a los Galeano, a toda la familia la mandaron a matar. 140 personas en un lapso solamente de 12 días. Esa fue la razón por la que posteriormente el man tuvo que escaparse. Listo. El día 20 de julio de 1992, el director de la CIA habló con el presidente Gaviria. En esa prisión pasa cosas muy raras, mucha gente entra y no vuelven a salir. La principal sospecha que yo tengo es que si usted está en complicidad con él, para que usted deje de dudar de mí, voy a hacer lo siguiente: voy a mandar al viceministro y al director general de prisiones, gente del gobierno. Usted sabe que el día 21 de julio de 1992. Esa fue la razón por la que posteriormente el man tuvo que escaparse. Pablo Escobar Gaviria no ha sido encontrado aún. Las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad continúan en su búsqueda. ¿Ven el tronco que está en la parte ahí? Sí. A unos 3 metros más de la parte allá fue por donde Pablo escapó. Cuando el gobierno colombiano hicieron la cárcel a la catedral, ellos pusieron una malla electrificada de 10.000 voltios alrededor de toda la cárcel. Pero cuando el hombre tomó esta prisión como suya, él mandó que la alteraran. Apagaron al nivel de voltaje la reja eléctrica. Levantaron la reja y se escaparon por toda la montaña. Luego unas 6 horas llegaron al municipio de Caldas. Escobar se escapó hacia Caldas y de la parte de allá, si Caldas queda hacia la parte de allá. Lo que pasa es que la policía ya venía subiendo al momento de que el man se estaba escapando. Mucha gente piensa que no, que la policía llegó a las 5 horas de que el man se había volado. Eso no es así. La policía estaba básicamente aquí al momento que el man se había escapado. ¿Qué fue lo que le ayudó a Pablo a escaparse? Que el man tenía garitas de seguridad por toda la montaña. Entonces, que cuando la policía vinieron para acá, Pablo habló con ellos. La policía estaba intentando subir aquí desde la 1 de la mañana más o menos. Entonces, ¿cuánto tiempo ustedes demoraron de inicio del camino hasta aquí? Más o menos, ¿cuántos minutos? Como media hora, 40. Exacto. Solamente para subir una persona puede estar 50, 55 minutos solamente para subir. ¿Qué pasó? Cuando la policía venía para acá, Pablo puso que las garitas lo retrasaran. Cada garita cuando la policía iba subiendo lo retrasaron por 30 minutos, pasaron por 4. Solamente para intentar subir, subieron casi 3 horas. Y estuvieron aquí desde las 2 de la mañana. Entonces, ¿qué pasó? Subieron 1 hora rodeando la prisión, es que le dieron la orden para poder entrar. A las 6 de la mañana por fin fue cuando ingresaron. Entonces, ¿qué pasó? A las 6 de la mañana Pablo se escapó desde las 2 de la mañana. Ah, joder madre, no, ese man ya llevaba mucho bosque ahí para Exacto. Lo principal que fue allanado en la habitación de Pablo, en la catedral, fue básicamente la habitación de Pablo, porque recordemos solamente en su habitación, sin contar el resto de la cárcel, había más plata que en cualquier prisión de toda Latinoamérica. Aquí nunca se encontró ni dinero, ni dólares, ni pesos, pero los lujitos que Pablo tenía, las estatuitas de oro, los cuadros, eso es lo que valía la plata, eso fue lo que el gobierno tomó. Pero a pesar de todas las destrucciones, hasta hace un par de años, la cama todavía estaba. Gente visitaba Envigado a otros países solamente para tomarse una foto encima de la cama redonda. Como al gobierno no le gusta que la gente piense en Envigado, piense en Pablo Escobar, la cama posteriormente tuvo que mandar a ser derrumbada. Así ya era como se ve la cama hasta el año 2021. El ángel del silencio sobre las ruinas de la cama giratoria de Pablo Escobar. O sea que todo ese techo que se ve ahí como caído y todo eso fue porque lo demolieron. Exacto, parte de las ruinas de lo que tenía en la habitación de Pablo era gigantesca. Desde la parte aquí se ve pequeña, pero eso había muchísimas cosas. El man tenía una biblioteca personal, una zona de cine, un cuarto de armas privado, el baño gigantesco. Cosas así, el man las tenía en la habitación. Acá podemos ver lo grande que era el salón de fiestas de Pablo Escobar. Todo esto lo tenía lleno de billares. Acá hacía sus presentaciones con sus artistas, tenían tarimas, tenían de todo. Muchísimas celebridades vinieron aquí a tocarles conciertos, a cantarles sus canciones. También hacía sus reuniones con sus amigos, las personas que ustedes saben, las del cartel de Medellín, las personas importantes de él. Aquí celebraban muchísimas de las cosas. Entonces aquí es donde uno empieza a pensar y uno dice, ¿literalmente Pablo tenía una cárcel o era una más de sus fincas?
Ahora toda la estructura que está en la parte de dentro, todo eso es original. Antes esto funcionaba como la conexión que tenían con la discoteca y donde tenían parte de los billares, donde hacían parte de las fiestas. Esta estructura era eso antes, donde hacían parte de las fiestas, cuando venían actrices, cantantes, futbolistas, aquí todo eso, así se hacen los shows. Por usos como poner en la prisión tenían estas, en la parte de atrás tenían estas rejas estilo cárcel, porque la condición que Pablo dio para entregar es que la policía tenía que llamarlo una semana antes. Patrón, acuérdese que mañana viene la policía. Listo, quíteme los billares, quíteme todo esto y póngame televisores, un monitor aquí, una cámara, digamos que es el cuarto de seguridad. Cuando la policía venía, listo, esta prisión es muy segura. Listo, nosotros nos vamos. Cuando se iban, ya se volvía a la monotonía. Si ustedes vienen aquí por primera vez, digamos que esto está así como sale de tiempo, si yo se les quito estas mesas de billar, ustedes, yo les puedo decir que aquí está la biblioteca, uno de los cuartos, y que me va a decir lo contrario. Es porque todo eso tiene ese estilo. Mucha gente sí, listo, si Pablo tomó esa foto para burlarse el gobierno, no se la tomó de cuerpo completo, simplemente los codos hacia la parte de arriba. Esa foto fue tomada en la parte de aquí atrás de estas rejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como cuando uno va a un parque o no sé, que hay una alta que dice, no sé, Envigado, uno se hace al otro lado para tomarse la foto. Lo mismo pasó con esa foto que Pablo toma aquí, porque se la tomó solamente de los codos para arriba. Si se lo tomó de cuerpo completo, en la parte de atrás se hubieran visto los billares, porque solamente la tomó de los codos para arriba, como hemos visto ya que hacen las rejas. Eso ni que era una reja funcional, era solamente un adorno. ¿Cómo decir esta pared? Era básicamente eso, que donde hacían parte de las fiestas, cuando atendían a los invitados, cuando venían a hacer shows. La casa azul que está, la que tiene un montón de vitrales en la parte de aquí, esa casa también fue remodelada. Es lo que en el tiempo de Pablo antes funcionaba como las celdas, pero no las celdas de Pablo y su hombre, las celdas en las cuales aquí secuestraban personas. Les muestro esa foto, listo. La foto de la cancha uno puede ver muchas cosas. Lo más importante es lo que está aquí al lado derecho. Esa casa es de la casa que sabía antes. Creo que ahí estaban las celdas, pero no la de Pablo o de sus hombres, las celdas a la gente a la cual secuestraron. O sea, el man era tan conchudo que tenía una prisión en la prisión. La fuente que está en la parte tuvo que ser remodelada en gran parte. Esa virgen se había encontrado unos 15 metros tirada hacia la parte, se tuvo que repintar, restaurar, pero 100% original. Lo que se les comentaba, podía hacer lo que sea, mató muchísima gente, pero él era muy católico. La fuente que está en la parte ahí, la base de la fuente es nueva. La figura tuvo que ser repintada, pero su original se había encontrado unos 15 metros más hacia la parte de arriba. Donde está la cruz, esa cruz también es original, que antes está en la parte de la sala de los policías, y la parte en donde está exhibida era donde está otra base, una garita de seguridad. Este plano es completamente falso, porque número uno, la prisión mide unas 6 hectáreas. ¿Ustedes piensan que Pablo Escobar va a tener un terreno de 6 hectáreas para hacer una casita aquí en la mitad? Otra diferencia, en ese plano tiene en cuenta la cancha, el resto de los cuartos, donde hacían fiestas, donde traían mujeres, etcétera. Para que la gente dé una comparación, ese era el plano que se dio al gobierno, este era el verdadero plano de la catedral. Solamente miren la diferencia, todo lo que es la parte que revela la pieza, las letras naranjitas son las que señalaban los cuartos, no tenían los lujos. Ese era el plano verdadero de la catedral. ¿Cuántas veces el gobierno intentó volar por aquí arriba para ver cómo era la prisión? Pero no podían porque sencillamente no tenían el permiso para volar por aquí. Esta iglesia es algo completamente nuevo, porque esta iglesia se construyó una parte aquí, en esta esquina de la cancha de fútbol, fue donde Pablo masacró a los galeanos. Lo que usted les está comentando ahorita en el video es las versiones de lo que se dice que pasó con los cadáveres. La versión de la muerte de los galeanos es algo muy claro. ¿Cómo los mataron a ellos? A cada uno se habían amarrado a un palo de la cancha de fútbol, y después los sicarios de Pablo practicaron un tiro con ellos. Se hicieron unos 15 metros más o menos donde está esa rama, la parte ahí. Los galeanos están en la parte de aquí y los masacraron a ellos. Según en palabras de Roberto Escobar, el hermano Pablo, en solamente 15 segundos, cuando se comenzó a abrir fuego, Fernando Galán ya tenía más de 38 tiros en la cabeza. Histérico, él caminaba por todo ese terreno, desconfía parte de sus propios hombres, camina por todo esto aquí a ver cómo eran las cosas. Cuando recorría, o sea, en la parte de las fotos que les mostré ahorita, nosotros estamos en esta misma parte. Como podemos ver, aquí antes habían unos cuarticos en la parte de aquí abajo, porque estos cuartos ya no existen. Lo que pasa es que en la parte de abajo de esos cuartos se habían encontrado unas cosas no muy lindas. ¿Qué fue lo que el gobierno encontró en los cuartos que están aquí abajo? Encontraron armas en el piso, balas en el piso y un par de cadáveres. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el viceministro y el director vinieron para acá, para la catedral, mucha gente piensa que vinieron aquí solos. ¿Usted piensa que una persona del gobierno va a entrar a una prisión sin un solo escolta? No, jamás. O sea, pues mentira, cada uno había entrado con 4 hombres. Cuando entraron inmediatamente a la catedral le llegó el reporte a Pablo Escobar, entonces los hombres los cogieron a ellos. Cuando la policía vino para acá, ¿qué fue lo que encontraron en estos cuartos? Y porque los tuvieron que mandar a clausurar. Encontraron unas cosas no muy lindas, armas en el piso, balas en el piso, y los escoltas del viceministro y director estaban amarrados con alambre de púas, porque después los habían masacrado a ellos. Entonces habían encontrado un montón de cadáveres de seguridad, supuestos soldados. No son ni siquiera la gente que también los mató, los supuestos soldados de la catedral los habían matado a ellos. Entonces, pero que actualmente los cuartos permanecen clausurados.
Bueno, y así finalizamos hoy el recorrido por la catedral, la prisión lujosa que tenía Pablo Escobar, que parecía más como una finca, ¿no? Sí. Aquí vamos a estar colocando también en todo el video muchas de las fotos de cómo era la finca antes de que la destruyeran, de que saquearan las cosas, de que literalmente el gobierno se deshiciera de toda la evidencia de que Pablo Escobar aquí vivía como un rey. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Ya la niña se me pegó a las exploraciones. Así que me van a ver más seguido por acá, desde que no sea de algo peligroso para mí. Bueno, entonces estén muy pendientes al canal que se viene muchísimo más contenido. Los amamos. Chao pues.